Estamos explicando la teoría de la hidroplaca. En este momento voy a presentar la lección número 2, el video número 2 de la lección número 2, que es explicar el agua supercrítica. Si entendemos lo que es el agua supercrítica, podremos entender cómo se produjo el fenómeno del diluvio universal. Es importantísimo conocer qué es eso del agua supercrítica. En el video anterior vimos las tres fases normales del agua: el agua en hielo, el agua líquida y el agua en vapor. Ahora estudiaremos el agua supercrítica, que es una agua profundamente energetizada, con una gran energía y que por tanto tiene una capacidad de explosión gigantesca. Estudiamos pues el agua supercrítica. Gracias. En este video, el propósito principal es ver cómo funciona el agua supercrítica, que es como una cuarta fase de una combinación extraña entre líquido y vapor, y quisiéramos empezar con la realidad de una muestra de un gráfico. Vamos a ver este gráfico, ¿sí? Que lo vimos en el último video. Para empezar, voy a mostrar este gráfico de los estados del agua en hielo, en líquido y en vapor. Y el punto crítico sería, después de ese, el agua supercrítica. Recuerda que con el simulador anterior que vimos, podíamos jugar con la presión, con la temperatura, y veíamos que los diferentes estados del agua. Ahora vamos a verlo en forma de gráfica, ya no con el simulador. Y así es cuando vemos la situación. El gráfico que tenemos nos muestra una tabla en el eje de las Y de la temperatura. Allí sería una atmósfera, ¿sí? Lo que hay, la presión que hay a nivel del mar. En el eje de las X tenemos la temperatura. Vamos a ver cómo funciona todo esto, ¿sí? A una atmósfera estamos, digamos, a nivel del mar. Es la presión que sentimos en el mar. A medida que aumentamos la temperatura, si la temperatura está bajo cero, es hielo; si está sobre cero, es líquida; y si está sobre 100 grados centígrados, es vapor. Entonces, la presión, cuando es cero la presión y no hay presión, no hay presión y la temperatura es bajísima, es en estado sólido, o sea, hielo. En 218 atmósferas de presión, que es una presión altísima, ¿sí? Nosotros encontramos que la temperatura bajo cero nos da hielo. Pero a esa presión, mientras más presión haya, más rápido se convierte en agua. Así, nosotros tenemos que mientras más presión, más rápido se convierte en hielo. A menor presión, más difícil que se convierta en hielo. Así, las moléculas están completamente quietas cuando estamos en el cero absoluto, muy por debajo de los 0 grados y sin atmósfera de presión. Cuando estamos a 0 grados centígrados, vamos aumentando la temperatura, llegamos a 100 grados centígrados, y aquí si estamos a una atmósfera, es el momento de que el agua hierve. Luego llegamos a 374 grados centígrados. Si llegamos a 374 grados centígrados y aumentamos la presión a 218 atmósferas, llegamos al punto crítico, ¿sí? Al punto crítico. Entonces, este punto crítico nos convierte el agua en agua supercrítica. Empecemos. Tenemos una atmósfera de presión y 100 grados centígrados, el agua se está evaporando, se está vaporizando. Aquí se está vaporizando. A medida, este es el punto de ebullición del agua, una atmósfera a 100 grados centígrados. Esto es puro vapor. Aquí, a partir de esta temperatura, si aumentamos la temperatura, tenemos vapor. Ahora vamos a enfriar poco a poco la temperatura. Si enfriamos a menos de 100 grados centígrados, se licuefacta, se hace líquida el vapor. El agua se licuefacta, se hace líquida. Si seguimos bajando la temperatura, tenemos agua líquida, ya no hay vapor, ¿sí? Si seguimos bajando, cada vez va
es agua. 50 grados centígrados es pura agua. A 10 grados centígrados es agua, ya cada vez más frío. A 2 grados centígrados es agua. Y cuando llegamos a 0 grados centígrados, entonces se convierte en hielo, se solidifica. Y entonces tenemos el agua se convierte en hielo. Entonces la temperatura a una atmósfera de presión es muy clara. A 0 grados centígrados, hielo en agua o agua en hielo, y a 100 grados centígrados, agua en vapor y vapor en líquido. Esa es nuestra primera gráfica que tenemos que irnos acostumbrando a ver. Muy bien, vamos a ver ahora qué pasa si, por ejemplo, viajamos a una montaña donde la presión atmosférica baja. Ya no va a ser de una atmósfera, sino va a ser de 0.5 o 0.4 o 0.6. Entonces, cuando tenemos una temperatura, una presión más baja, el agua el hielo se convierte en agua a una temperatura mayor. Tarda más tiempo en derretirse. O sea, el hielo se conserva más tiempo a una mayor altura, o sea, a menor presión. Y el agua hierve más fácil. Hierve a 80 grados centígrados o a 90 grados centígrados. Entonces, a menor temperatura, tarda más en convertirse en líquido y tarda menos en convertirse en vapor. ¿Sí? Entonces, en las altas montañas, el agua hierve más rápido. ¿Sí? El punto de ebullición es más bajo. ¿Qué pasa si aumentamos la presión? Si en lugar de disminuirla la aumentamos, entonces quiere decir que el hielo se derrite más rápido. Mientras mayor presión tengamos, más rápido se derrite el hielo, se hace agua. ¿Sí? A menos temperatura, muy poco, pero ahí está la gráfica muy clara. ¿Sí? Si aumentamos mucho la presión, tarda mucho más en hervir el agua. El punto de ebullición aumenta muchísimo, por ejemplo, hasta 200 grados centígrados a una presión de unas 100 atmósferas. Cuando hay unas 100 atmósferas, el agua tarda mucho en hervir. Entonces, cuando llegamos a 218 atmósferas de presión, ¿sí? Que es muchísimo, y 374 grados centígrados, el agua ya no va a hervir, se va a entrar a un estado que se llama agua supercrítica. Es el punto crítico, 218 atmósferas y 374 grados centígrados. En ese momento ya no va a haber agua como la conocemos o vapor como lo conocemos, sino se va a llamar agua supercrítica, agua a muy alta presión y agua a muy alta temperatura. Bueno, no muy alta, 374 grados centígrados. Este es nuestro punto crítico y a partir de ahí tenemos lo que se llama el agua supercrítica. Muy bien, veamos ahora otro gráfico, pero con color para poderlo entender mejor. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta la presión, nos lleva ya no a agua líquida, sino ni a vapor, sino a agua supercrítica. Esta es dibujado en rojo para que se vea con mayor claridad. Así que veamos lo que está sucediendo en este estado del agua. ¿Sí? Es un estado supercrítico. Es algo que muchas sustancias pueden estar o no, es solo el agua carbono supercrítica. El dióxido de carbono es una sustancia que se ha estudiado y se usa en la industria, por ejemplo, y su gráfico se vería diferente, habría un gráfico diferente para el dióxido de carbono. No cualquier sustancia se convierte en supercrítica. Vamos a ver qué es lo de el agua supercrítica. ¿Qué pasa con el agua supercrítica? Como no tenemos suficientes moléculas de agua, porque sería demasiado, vamos a entrar a entenderlo con estas pequeñas simulaciones de moléculas. Tomemos primero una molécula de agua, ¿sí? Moléculas individuales de agua,
y cuando están más o menos están separadas sería vapor, cuando están juntas es líquido. Entonces tenemos agua líquida con algunos grumos de vapor. Cuando hay mucha presión, el agua se junta toda se junta, todas las moléculas se juntan muchísimo, ¿sí? La diferencia es entre esta agua líquida y el agua supercrítica es que todas las moléculas están súper juntas, o sea, apretadísimas. Y esto en la fase líquida se llama agua supercrítica. Las moléculas están separadas, fácilmente se enfrían, porque el calor no se acumula, pero cuando están muy juntas, es muy difícil que pierdan calor, se mantienen muy cercanas y entonces esto hace que no pierdan calor tan fácilmente. Entonces, mientras más grande sea la cantidad de agua que está muy junta, más calor tendrá y más difícil es que pierdan ese calor. Estas moléculas, ¿sí?, se atraen unas a otras en el grupo y tienen la capacidad, por su calor, de disolver otras sustancias y acomodarse con otras materias. ¿Por qué? Porque son eléctricamente activas, ya sea por el lado positivo o por el lado negativo, ¿sí? Entonces, otras sustancias pueden entrar, por ejemplo, pueden entrar en contacto con cargas eléctricas diferentes. Pueden entrar en contacto con carbono, con nitrógeno, con sílice, etcétera, etcétera. Y entonces esto es lo que se llama la disolución de las sustancias en agua. Puede ser sal, o sea, aquí tenemos cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio está ahí y se acerca al agua y se disuelve en el agua. Inclusive se pueden separar el cloro y el sodio de manera diferente. Eso significa disolver las sustancias en agua. Entonces, el agua tiene una capacidad muy poderosa para disolver las sustancias, para que se peguen al agua. Esta habilidad de disolver es básica para entender lo que pasa con la química del agua. Entendamos, pues, cómo se usa el agua supercrítica. Entonces, el agua supercrítica es un agua con capacidad por supuesto, disolver muchísimas sustancias. Veamos ahora cómo se comportan los fluidos supercríticos. Para eso usaremos una esfera totalmente cerrada y con presión. Esto es una demostración. En la parte de abajo tenemos el líquido y en la parte de arriba tenemos el gas o el vapor, ¿sí? Es una celda totalmente sellada. Ahí tenemos cómo se está la línea divisoria entre el líquido y el gas. Está muy clara, ¿sí? Gas en la parte superior, líquido en la parte inferior. Si lo calentamos, empezamos a calentar esta esfera, ¿qué va a pasar? Empieza a ebullir, empieza a generarse más vapor. A medida que calentamos, va a hervir este líquido y se vuelve hacia el gas. Entonces cada vez hay más gas y cada vez menos líquido. Hasta que llega un momento en que ya no se puede distinguir entre el gas y el líquido. Prácticamente tienen la misma densidad ambos. Es lo que llamamos fluido supercrítico. Fase líquida y fase gaseosa están prácticamente confusos. No hay líquido ni hay gases. Es lo mismo. Y podemos ejecutar esta situación de manera inversa. Vamos ahora a enfriar esta celda. Vamos a ver qué pasa. Y cuando empezamos a enfriar, vemos que el gas o este fluido supercrítico empieza a condensarse, ¿sí? Estamos en la fase de vapor y de repente empieza a condensarse y se ve una fantástica tormenta de nieve donde el gas se convierte en líquido
y el gas también sale de este líquido y se convierte en gas. Entonces ya no tenemos agua supercrítica, sino tenemos otra vez líquido y gas. Se puede ver la separación entre uno y otro. Está muy claro esta demostración. El líquido supercrítico es entonces un fluido que no es ni gas ni líquido, pero tiene la misma densidad de líquido, ¿sí? Esto nos permite a nosotros trabajar, o le permite a los científicos trabajar con el agua que es extremadamente soluble. El agua supercrítica tiene una capacidad de disolución de los materiales enorme, y esto nos puede ir generando, por supuesto, estratos de diferentes materiales para ir formando capas de material. Muy bien, vamos a pasar entonces a estudiar muy bien lo que es el agua supercrítica. En este diagrama vamos a ver esta situación completamente. Antes de esto, sigamos algunos dibujos. Veamos que a muy baja presión se pasa directamente de hielo a vapor, no se pasa por la fase líquida. Esto significa que estamos a una presión prácticamente cero. Cuando no hay casi nada de presión, no hay fase líquida. Se pasa de hielo a vapor a diferentes grados de temperatura. Inclusive, para llegar a vapor puede ser inclusive a menos 20 o 30 o 40 grados centígrados, a menos 80 grados centígrados cuando no hay presión. Veamos ahora estas fases: vapor, líquido y sólido, ¿sí? En el agua supercrítica hay está hecha por moléculas que se mueven a muy alta vibración, ¿sí? Esto genera una energía de ionización. Y entonces, cuando hay muchísima presión y mucha temperatura, el líquido se comporta como vapor o el vapor como líquido. No podemos distinguir ninguna de las dos. Es una fase muy especial. Vamos a ver qué diferencia hay. En el vapor, las moléculas están muy separadas unas de otras. Ahí está el oxígeno con sus dos iones de hidrógeno. Entonces, en el vapor, las moléculas de agua están totalmente separadas. A veces chocarán una con otra, a veces se juntarán dos moléculas o tres, cuando mucho cuatro, pero no llegan a ser líquido porque no llegan a ser gotitas. Esto sería cuando estamos hablando de el agua en forma de vapor. En cambio, cuando está en líquido, que las moléculas están muy juntas, se forman pequeñas gotitas. Se juntan varias moléculas de agua y es lo que se llama el líquido. Cuando se juntan muchas, pues es una gran gota, o se juntan muchísimas, pues es un lago o un mar, ¿no? Aquí tenemos que en el líquido las moléculas están juntitas unas con otras. Eso se llaman gotitas de lluvia, ¿sí? Podemos decir briznas de lluvia. Estas gotitas se forman por moléculas de agua que están juntas porque hay menos temperatura. El vapor tiene mucho más temperatura y el líquido tiene menor temperatura que el vapor. Sin embargo, las moléculas están vibrando, ¿sí? Cuando tenemos un recipiente cerrado, totalmente cerrado, para volver el agua supercrítica tenemos que aumentar la temperatura. Y si se abre el recipiente, las moléculas de agua se expandirán rápidamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con los importantes hechos con el agua supercrítica. ¿Sí? La energía de movimiento de las moléculas es muy, muy importante. Tenemos que en el agua supercrítica están vibrando a alta velocidad, ¿sí? A muy alta velocidad. Hay un movimiento
muy rápido de las moléculas. Esto es una situación de altísima energía en el agua supercrítica. Este movimiento también se llama un movimiento iónico. Es cuando los iones regresan a liberar gran cantidad de energía. Entonces vamos a ver cuáles son los hechos más importantes en esta situación. Primero, ¿qué es una energía de ionización? En un pequeño molécula de oxígeno existe el oxígeno e hidrógeno. Entonces se separa un hidrógeno, un protón, del oxígeno, del hidroxilo. Se queda la molécula de hidroxilo con carga negativa y el protón o la molécula de hidrógeno, ¿sí?, con su carga positiva. Esto hace que esté ionizado, altamente ionizado el agua. Y esto provoca una energía muy, muy alta. Cuando se unen, forman otra vez, en lugar de hidroxilo y de hidrógeno separado, forman la molécula de agua, oxígeno más 2 de hidrógeno. Entonces, la energía de ionización es cuando están separadas. Hay una muy fuerte energía. Se produce una gran energía cuando los iones se vuelven a juntar. Esto genera una liberación de energía que va a generar precisamente la ionización. Si se liberan muchos de estos átomos, muchos de estos moléculas, habrá una explosión muy fuerte y un movimiento enorme. ¿Por qué? Porque cada molécula está generando una gran cantidad de energía. Entonces, veamos esta energía de ionización. Veamos con esta simulación. En un ambiente abierto, las moléculas chocan, se liberan los iones, ¿sí? Esto en un ambiente abierto, pero cuando tenemos un ambiente cerrado, aumentan las posibilidades de colisiones, de choques. Y esto, cuando se calienta, provoca que haya una gran cantidad de iones separados, tanto positivos de hidrógeno como negativos de hidroxilos. Las partículas rápidamente, si se abre abruptamente o explota, van a salir rápidamente las moléculas con una gran energía cinética, o sea, de movimiento. ¿Cuáles son los hechos más importantes del agua supercrítica? El primer hecho, esto no es inferencia, estas son situaciones que se han visto en laboratorio, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa con el agua supercrítica. Primero, el agua supercrítica es un excelente solvente. Nos permite generar gran cantidad de solventes, o sea, las otras moléculas, los otros elementos se disuelven muy fácilmente en el agua supercrítica, mucho más fácilmente que en el agua o el líquido normal. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Esto generará, pues, por supuesto, que haya una gran cantidad de sales en el agua, ¿sí? Otra de las cosas es que el agua supercrítica se enfría muy rápidamente si sale de su recipiente cerrado. O sea, el agua supercrítica, cuando sale del recipiente cerrado, se enfría rapidísimamente. Es la razón por la cual las gotitas son muy pequeñas. Al ser las gotitas muy pequeñas, rápidamente se enfrían. No hay gotas grandes, no hay pedazos de hielo, no hay pedazos de grandes masas, lo cual permite que se enfríen muy rápidamente por contacto con aire frío o con lugares fríos. Se liberan muchísimo calor porque su superficie es mucho menor, ¿sí?
Tercer punto. Los primeros puntos, disuelven muy fácilmente las cosas. Segundo, se enfrían rápidamente. Tercero, contiene una inmensa cantidad de energía. O sea, un agua supercrítica es un agua con altísima energía potencial, lista para ser liberada. Esta energía que va a ser liberada es importantísima en lo que vamos a ver. Primero, hay una gran energía cinética, quiere decir energía de movimiento. Se mueven a muy alta velocidad. ¿Sí? Hay mucho movimiento en el agua supercrítica. Y todas estas moléculas golpean y aumenta la presión. Tenemos una gran presión. Y tenemos aparte energía de ionización adicional cuando los iones vuelven a juntarse. Entonces, el agua supercrítica es un agua con alto nivel de movimiento, con mucha energía potencial y que vuelvan a generar demasiado calor. ¿Sí? Demasiado movimiento y calor. Y se enfrían rápidamente. Con esto terminamos de ver las características del agua supercrítica. Agua profundamente energetizada, con capacidad de disolver muchísimas sales y elementos. Esto hace que tenga características especiales y nos ayudará a entender qué pasó después de que estas aguas salieron de las profundidades del gran abismo a 100 kilómetros de profundidad de la corteza terrestre, donde formaban un océano profundo, que estaban encerradas por la gran presión de 100 kilómetros de la corteza terrestre y a una temperatura superior a los 400-500 grados centígrados. Esta agua supercrítica va a ser clave para entender el proceso del diluvio universal hace 5100 años aproximadamente. Muchas gracias, continuamos.